días, hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con cada uno de ustedes a través de su canal católico Levántate y Camina. Que el Evangelio de hoy día llegue a cada uno de nosotros y que esta palabra nos cambie, nos dé paz, nos dé vida, nos dé ánimo para seguir hacia adelante. El Evangelio que hoy día vamos a leer está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 3 del versículo del 22 al 30. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplo. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con lucha interna, esa nación no podrá mantenerse en pie. Si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo, está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bien, mis hermanos, compartimos con ustedes un momento este evangelio que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Como siempre, mis hermanos, en todos los tiempos y en todas las épocas, siempre han habido personas que han querido opacar la obra de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue en aquel momento, en aquella época, como en la época de hoy día. Vivimos la misma situación. Los escribas o los maestros de la ley, siempre tildando a Jesús, señalándolo. ¿Por qué? Jesús, que andaba haciendo el bien, sanando a los enfermos, dándoles esperanza, dándoles vida y expulsando a los malos espíritus, sanando toda clase de enfermedades. Y los escribas y los maestros de la ley decían: está loco, está poseído de un mal espíritu, expulsa a los demonios con el poder de Belzebul, jefe de los demonios. Esto decían los escribas.
De manera que siempre lo andaban tildando. Y esto era una blasfemia contra la obra de Dios. Al mismo tiempo, blasfemia contra el Espíritu Santo. Los escribas eran hombres estudiosos, los que exponían la ley, los que interpretaban la ley, y siempre se encargaron de opacar la obra de Dios. Y un versículo antes de lo que el Evangelio nos cuenta hoy, incluso sus parientes, sus familiares llegaron, dice la palabra de Dios, a hacerse cargo de él porque pensaban que él estaba loco. Porque pensaban que él había perdido el sentido. Veamos, hermanos, que siempre encontraremos personas que nos van a hacer la vida imposible y nos van a tildar de locos. Los van a tildar que hemos perdido el sentido. Pero Jesús dice acá, un momento, acérquense. Y Jesús, hermanos, empieza a explicarles con ejemplo cómo puede Satanás echar a Satanás. ¿Cómo? Si una nación está con luchas internas, ¿cómo esa nación se va a mantener en pie? Empieza Jesús a ponerle estos ejemplos. ¿Cómo Satanás va a estar en contra de sí mismo, haciéndose guerra contra sí mismo? ¿Cómo una nación que tenga luchas internas se va a mantener en pie? Una familia con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, Satanás, si lucha contra sí mismo, no va a subsistir, no va a sobrevivir. Y pronto llegará a su fin. Hermanos y hermanas, Jesús se enfrenta entonces siempre con estos desafíos. Y estos desafíos, hermanos, es para cada uno de nosotros también. Muchos hoy día también tratan de opacar la obra de Dios cuando tú quieres hacer el bien. Cuando tú estás haciendo el bien, incluso te tildan de loco, que has perdido el sentido. Y esto es la lucha que nosotros tenemos como cristianos, y esta es la lucha que tú vas a tener como cristiano. La misma lucha que Jesús tuvo en ese momento. Y esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos invita ahora también. Que nosotros tenemos que desafiar al mal. Tenemos que ser valientes. Tenemos que luchar. Tenemos que hacer el bien a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que la gente diga. Porque siempre nos enfrentaremos a estos desafíos. De manera que Satanás no puede echarse a sí mismo. De manera que una nación con una lucha interna en sí mismo no se va a mantener en pie. Una familia dividida no va a subsistir. Entonces, ¿cómo Satanás podrá estar en contra de sí mismo? ¿Cómo? De ninguna manera. ¿Cómo una persona va a entrar en una casa conociendo el dueño de esa casa que es fuerte, que es valiente, si no lo desarma primero? Tiene que atarlo, tiene que amarrarlo para adueñarse de sus cosas. Entonces, hermanos, Jesús le está poniendo un ejemplo y les está diciendo que Satanás no puede estar en contra de sí mismo, que lo que él está haciendo es obra del Padre, es obra del Espíritu Santo, y ellos están tildándolo de loco. Está poseído por un mal espíritu. Isaías en el capítulo 5 del versículo 20 dice estas palabras: hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien.
Fíjese bien, hay de aquellos que al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Esto era el caso de los escribas, que no entendía. Por eso dice la palabra de Dios: el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Hermanos, esto nos dice el Señor hoy día. En verdad les digo, dice la palabra de Dios, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Esto era el pecado de los escribas. Hermanos, cuánta blasfemia hay ahora, criticando, hablando en contra de nuestra iglesia católica, contra el Papa, contra los sacerdotes, de toda blasfemia, de mucho. Pero nosotros estamos seguros que la obra es de Dios y que el enemigo no va a destruir la iglesia, no va a destruir la obra de Dios. Ahora tenemos una gran guerra por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, por todos lados, blasfemando contra el Espíritu Santo, blasfemando contra Dios. Pero hay una promesa que dice la palabra de Dios: yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Es una promesa que Dios hace y ha hecho para su iglesia, y por eso estamos al pie de lucha, luchando, trabajando, llevando esta buena nueva a cada uno de nosotros. Así, mi hermano, yo te digo que reflexiones y pensemos con lo que vamos a decir. No vaya a ser que estemos blasfemando, porque hay muchos blasfemos hoy día. Hay tantos, muchísimos. Entonces tenemos que luchar y tenemos que ser fuertes. Y cuando tú estás haciendo el bien, te van a criticar y muchos van a decir: estás loco. Hasta de tu misma familia. Fíjate bien que hasta la familia de Jesús dice que llegaron para hacerse cargo de él por lo que se decía de él, que estaba loco. Esto nos dice la palabra de Dios hoy día. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, y que la honra y la gloria sea para él. Y te invito siempre a que sigamos luchando, a ser testigos del Señor en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia de la vida. Alabado sea el Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios te bendiga.